Buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Buen día, Carolina, para vos, para todos los televidentes y bueno, y oyentes de Radio María en esta mañana fría para todos, lamentablemente con mucho calor y olor a guerra en Sí. aquellas zonas del mundo, ¿no? Crece esta tensión en Medio Oriente. Em, la verdad que uno trata de, tal vez la palabra es explicar, pero una guerra siempre es inexplicable. ¿Qué podemos decir? ¿Qué análisis podemos tomar? Sobre todo esto primero que Trump había dicho que se iba a tomar 2 semanas. ¿Qué pasó ahí? Bu- Bueno, ¿qué pasó? Pasó que se tomó menos tiempo, porque obviamente el que golpea fuerte golpea dos veces, es tan viejo en el argot de la diplomacia como una verdad de perogrullo, ¿no? La realidad es que, bueno, con esto sorprendió a propios y a extraños. Creo que en ese sentido está bastante claro que hasta incluso, si bien ha recibido, entre comillas, en algunos casos el apoyo más implícito y explícito en el caso de Israel, por ejemplo, pero que siempre me parece que ha sido una actitud bastante, si bien se estaba planificando con tiempo, fue sorpresiva. ¿Sí? Fue sorpresiva porque nadie lo esperaba, Ujú. ¿sí? Que se tomara antes esta decisión. Pero bueno, la idea de Estados Unidos ha sido extender su perímetro de seguridad porque evidentemente entienden que Irán es una amenaza desde el punto de vista de su plan nuclear, ¿sí? La posibilidad de su utilización con fines bélicos y algo que por allí está perdido en las informaciones, perdido en los portales, que del 2023 viene señalando esto la Organización para la Energía Atómica de Naciones Unidas, hoy dirigida por un argentino en este tiempo, ¿sí? Grosny, y que bueno, y que la realidad es que Estados Unidos ha decidido golpear directamente con las armas que tienen, como el avión que estamos viendo, el B-2, Sí. que bueno, en definitiva han podido generar bueno, el impacto en las tres centrales, digamos, de desarrollo nuclear, que es en Fordow, que es una, para primer acercamiento, es totalmente subterránea, ¿sí? O sea, Ujú. imagínense el nivel de secreto que tiene esto, que recién 10 años después de su creación tomó conocimiento la comunidad internacional allá por 2009, y Hassan, que es un centro en definitiva de procesamiento del gas necesario para la producción del uranio enriquecido, y en Natanz, que ya había habido, digamos, un ataque, que es una de las centrales de desarrollo del programa nuclear de Irán. Esto sumado al golpe, digamos, personal en el director del programa en Irán, que fue, digamos, muerto en los últimos escarceos entre Israel e Irán. Bueno, tiene que ver básicamente con ese objetivo, limitar esa capacidad en Irán, y bueno, y de allí empieza toda esta escalada de violencia, ¿no? ¿Se sabe el resultado de estos bombardeos, Bruno? Porque hay de las dos partes, digamos. Trump dijo que fue completamente exitoso, en tanto que Irán dice que no se llegó a destruir totalmente. Bueno, sí, eso solamente el paso de las horas lo va a permitir conocer. O sea, digamos, en Fordow se ve claramente que eso es una montaña, Ujú. para graficárselo a nuestros televidentes y oyentes. Sí, es una montaña y adentro está todo el sistema, todo el desarrollo nuclear iraní, sí, el Ujú. programa. Con lo cual es imposible de observar. ¿Sí? No es como las imágenes que vemos de los bombardeos en ciudades y demás, que impactan por su daño y por las pérdidas ya también importantes desde el punto de vista humano. ¿Sí? Ujú. En Fordow no se ve, pero la montaña, que era una montaña, como diríamos, para hablarlo en criollo, marrón, común y silvestre, hoy está toda gris y humeante. O sea, obviamente que el impacto de estas bombas, que son la última tecnología que tiene Estados Unidos para destruir búnkers, bueno, obviamente que ha generado algún daño importante, ¿sí? En Ifasán y Natanz no se muestra, o sea que evidentemente ha sido importante el daño, ¿sí? Claro. Pero bueno, acá el problema básicamente es también entender por qué es todo esto. O sea, más allá del programa nuclear,
Bueno, aquí sí, sin duda hay un estado de guerra latente, sí, que ya es casi palmario entenderlo, Ujú. sí, porque bueno, Israel en su momento también con la misma visión preventiva realizó, digamos, ataques sobre Irán, pero también desde el lado de Irán, esto ya hace tiempo, no participaba como Estado, pero lo hemos desarrollado en múltiples oportunidades, sostiene milicias en el resto de la zona del Medio Oriente. O sea, no, lo que pasó con Hamas obviamente tuvo un aval y un sostenimiento de Irán, Hezbollah lo mismo, y los hutíes tienen misiles tierra-mar que no los podrían fabricar bajo ningún concepto, porque es uno de los estados más pobres del planeta. O Claro. sea, hay una sponsorización, llamémosle así, de Irán de estos grupos. Lo que pasa que, bueno, los estados han decidido no encapsular tanto o avanzar hacia las milicias, sino empezar un avance hacia el Estado iraní, con la perspectiva, algunos amagan, dicen que sí, otros dicen que no, de generar un cambio en el régimen de Irán. En realidad lo que buscan es que se puedan sentar, como siempre decimos, a las mesas de negociaciones con una posición obviamente mucho más fuerte para los países occidentales, en este caso Israel y Estados Unidos. Recién hablabas de un argentino, ¿no? ¿Cómo es este tema con ese argentino que también está aparentemente con amenazas, ¿no? Sí, sí, concretamente Irán le ha dicho cuando termine esta guerra nos ocuparemos de tu persona. O sea, digamos, no me gustaría estar en los zapatos del presidente de la Comisión este, de, pero bueno, de Energía Atómica de Naciones Unidas. Sí, pero bueno, ¿por qué esto? Porque siempre todo tiene un porqué. Y bueno, Sí. volvemos a decirlo, allá por el 2023, porque ahora todos dicen que fue hace 15 días esto. No, no, no. Lo que pasa es que no se publicó. La diplomacia tomó cartas en el asunto y empezó a analizar esto hace 2 años, ¿sí? De que ya justamente en Fordow hay uranio enriquecido casi al 90%, que es lo necesario para las ojivas nucleares, ¿sí? Ujú. O sea, y esto fue informado oficialmente. Ese es el dato que a Grossi le genera llamémosle así, como dirían los paisanos, se la tienen jurada, Ujú. porque esto no había pasado anteriormente. Naciones Unidas no había, hablemos por ejemplo de lo que pasó en Irak en su momento. Habían peinado todo el país y no encontraban armas digamos, ni de destrucción masiva ni un desarrollo nuclear como para lo que después pasó. Sí, pero sí, en realidad ahí sí hubo cuestiones de carácter político en su momento, al inicio, a fines del siglo XX. Sí. Bueno, acá el problema es que sí lo hay. Acá sí hay una alerta máxima, usando las palabras de una vieja película norteamericana, Sí. ¿sí? Justamente. O sea, Ujú. el tema es complejo, el tema es grave, ¿sí? Todo el mundo habla de una tercera guerra mundial. Bueno, para que eso ocurra, podemos analizarlo rápidamente, tiene que haber un contexto global que lo genere, ¿sí? Y eso en este momento no está ocurriendo. De hecho, vamos a tomar el primer protagonista de todo esto, que es China, con este anuncio de parte del Parlamento iraní de darle el poder al jefe supremo de poder, con otras entidades, poder decidir el cierre del estrecho, ¿sí? Claro. Que vos señalabas. A China realmente no le interesa que eso ocurra. ¿Por qué? Porque el 30% de su petróleo sale de esa zona y no tiene forma de diversificarlo, ¿sí? Entonces, uno de los principales protagonistas de la política mundial, digamos, va a tratar de hacer lo imposible. De hecho, ya lo ha planteado en la reunión reciente de hace horas en el Consejo de Seguridad, de un pedido juntamente con Rusia, que más o menos, y Pakistán, que también más o menos, pero China sí, un alto al fuego inmediato e incondicional. Sí, o sea, lo hace básicamente por las consecuencias que le puede ocurrir, le puede llegar a provocar, perdón, a China esto. Por eso zigzaguea y no se juega por Oriente como por allí cualquiera podría estimar, ¿no? Claro, porque una de las consecuencias de este bombardeo fue que el Parlamento iraní aprobó una moción, ¿no?, para bloquear el estrecho de Hormuz, que la verdad que podríamos decir que transita el 20% del petróleo mundial.
Sí, para China es un poquito más, es el 30% de lo que consume. ¿Sí? Claro. Lo que pasa que, bueno, está justamente el estrecho de Hormuz, lo que tiene, es interesante porque, digamos, de una de sus márgenes está Irán y del otro lado está Omán, que es justamente el lugar donde se reúnen periódicamente emisarios de Estados Unidos e Irán para negociar determinadas cuestiones y que nosotros dijimos la semana pasada que Irán se había retirado de esas reuniones hace 10 días, ¿sí? Y que, bueno, obviamente ahora está señalando de que no volverá a participar hasta tanto no ejerza su legítimo derecho de defensa en función de lo que pasó. Pero bueno, la realidad es que con el cambio que ha generado en el comercio mundial en materia de petróleo, la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿sí? Ujú. También Europa se ve afectada por eso. Y por ello también ya un grupo de los tres que se ha reunido recientemente en Ginebra con incluso uno de los responsables de la política exterior de Irán, ¿sí? Tanto sea Alemania como Francia como Inglaterra, han pedido, por favor, que la escalada de violencia no continúe, si bien han brindado su apoyo a Israel en función de lo que ya había pasado. ¿Sí? Pero la realidad es que van a tratar por todos los medios de encapsular esto. También hay posiciones divergentes en Estados Unidos. Está Trump, que obviamente con su voz altisonante, sí, obviamente se pronuncia para capitalizar esto políticamente, pero hasta su propio vicepresidente ha dicho hace minutos nada más que no es un estado de guerra con Irán. Sí, o sea que bueno, todavía Estados Unidos también juega al gato y al ratón y seguramente esto tiene mucho más que ver con lo que va a pasar en las mesas diplomáticas en las próximas horas. Caímos de nuevo, Bruno, a lo que es, ¿no?, este efecto de guerra económica, ¿no? Que puede traer también una cuestión dominó a lo que es los mercados financieros en el caso de que se cierre este estrecho. ¿Es así, Bruno? Sí, seguramente van a estar afectados los mercados financieros a nivel global porque cuando ocurren estas situaciones de belicismo en el planeta, y concretamente cuando son incentivadas por Estados Unidos, ¿qué ocurre? Las inversiones se alejan digamos, de las posibilidades de ir hacia instrumentos más riesgosos y demás, y buscan el refugio en los elementos que son tangibles, el oro. Obviamente el tema del petróleo va a pegar una disparada seguramente en las próximas horas, ya de hecho ya se ha abierto con un aumento importante en el valor del crudo. ¿Sí? Los bonos del Tesoro norteamericano seguramente van a tener obviamente una fuerte demanda por su seguridad y en ambos sentidos, financiera y amparado en el potencial militar de Estados Unidos, ¿no? Van a ser inversiones seguras. El único díscolo en toda esta búsqueda y que hay que mirar con atención, porque es el que tiene una postura mucho más belicista, es Rusia. Ese es Ujú. el único país que realmente nos tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, que fue presidente de Rusia, ha señalado esto de que Rusia considera que hay países, no dijo cuáles, ni se incluyó, están listos justamente para entregarle a Irán arsenal nuclear, lo cual, para que tengamos una visión, el problema de por qué esto contra Irán es porque hay un desbalanceo si uno de los países del Medio Oriente tiene, tiene elementos nucleares, va a cambiar totalmente el balance de fuerzas. Y eso es lo que el mundo no quiere. Y es justamente lo que Grossi ha dicho, de que es necesario respetar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que rapidito y para que lo entendamos todo, como decía alguien por allí, que cantemos todos, ¿qué es el Tratado de No Proliferación Sí. de Armas Nucleares? Década del 60, auge del armamentismo nuclear, bueno, se llegó a un acuerdo entre todas las naciones del planeta, que ahora Irán está ahí, que lo quiere denunciar en cualquier momento, de ahí viene el problema. ¿Sí? Todas las naciones del planeta acordaron que los que tenían armas nucleares las conservan, que son 7 estados. ¿Sí?
Vamos a señalar un ejemplo, Francia, que tiene una política autónoma de Estados Unidos, que es justamente la que hemos hablado siempre, que está ahí en ese tema con la Unión Europea, de poder suministrar, entre comillas, una política nuclear a la Unión Europea, que el Reino Unido no lo puede hacer porque está pegado a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, estos 7 países lo conservan. Ahora, los demás no pueden tener armas nucleares, no pueden desarrollar esa tecnología, ¿sí? Obviamente sí, es una tecnología muy semejante, es la de enriquecimiento de uranio, la creación de centrales, digamos, de carácter nuclear para la generación de energía. Pero eso está regulado también claramente. Entonces, ese es el problema que hay acá. El problema es que el desbalanceo en la región, si alguien tiene armas nucleares, va a generar que el otro también las tenga, Claro. y es un polvorín, pero un polvorín ya mucho más complicado y mucho más pesado. Por eso el tema de lo que ha señalado sí, el presidente de la comisión, de tratar de que se respete a rajatabla este tratado, y lo mismo ha dicho, lo ha señalado en el copete de la nota anterior, lo han desarrollado claramente, lo ha dicho el Santo Padre. Cierto, ¿no? Ya para ir terminando te iba a preguntar, ¿no? Este pedido del Papa de que se callen las armas es un constante pedido, ¿no? Sí, sí, seguramente, porque, a ver, nosotros hablamos ahora hace 2 minutos del tema económico, sí, también hablamos del poder con los aviones, los B-2 y las bombas y demás, pero en definitiva los que la pasan mal son los habitantes de la región, sí, sí, porque a nosotros, bueno, como decimos siempre, sí, podrá haber ellos estornudan y a nosotros nos agarra una gripe acá por el tema económico, pero ellos lo viven en carne propia, el dolor de una guerra, sí, y además la posibilidad de que esto sea más allá de daños materiales y humanos, que ya los hay, sino el riesgo para toda la humanidad, de que esto pueda generar una escalada de violencia. Por eso creo que es momento de que ahora, siempre lo decimos, pero hoy más que nunca, que la Claro. diplomacia se ponga los pantalones largos, que los líderes atenúen un poco su ambición de poder, ¿sí? Que a veces, digamos, uno entiende de que muchas veces esto es normal en el ser humano, pero no es tan normal ver el sufrimiento de otros, como lo ha señalado el Santo Padre. Por eso hay Ujú. que callar las armas, y es una oportunidad en pleno siglo XXI para que realmente los líderes no se peleen cual chicos por una pelota, ¿sí? Porque en definitiva, si lo proyectamos, es un poco eso, para que todos lo entiendan, ¿no? Ujú. A ver quién es el dueño de la pelota, ¿sí? La realidad tiene que ser otra. Hay que empezarla a compartir, hay que respetar la diversidad, en tanto y en cuanto, obviamente, eso no provoque estas situaciones de alterar los equilibrios de poder tan sutiles y difusos que hay en el planeta en este momento, ¿no? Bruno, te agradecemos por cambiar nuevamente el día y por tomarte unos minutos más para un poco tratar de dar luz a esta tensión en Medio Oriente, a pesar de que, como dije al principio, es muy difícil de explicar una guerra, ¿no? Así que muchísimas gracias, Bruno, por estos momentos, y veremos lo que sucede en las próximas horas. Sí, bueno, gracias a ustedes por invitarme siempre. La idea, nuestras oraciones para que, bueno, para que, volvamos a decirlo, quienes tienen el poder de decidir y aquellos que asesoran a los que tienen el poder de decidir, como diría el país, como se diría vulgarmente, no le metan ficha para Ujú. ver, a ver qué es lo que, para tratar de canalizar positivamente en términos de poder, pero negativamente en términos morales y de sufrimiento de la gente, lo que está pasando allá en Medio Oriente. Así que nuestras oraciones, un abrazo a todos los que están sufriendo en este momento, y bueno, esperemos que pueda resolverse de alguna manera esto en los próximos días. Esperamos que así sea.